Hola mujer, muy bienvenida a este episodio especial de Yo Vivo Consciente Podcast que estoy sacando al aire porque están pasando muchas cosas en el mundo, esas cosas inesperadas, extremas, como yo les digo, experiencias what the fuck, esas que de un segundo a otro remueven todo. Y por supuesto me refiero al conflicto Israel-Palestina y a la guerra que estamos viendo, no sé si comenzar. No sabemos en realidad qué va a pasar, en qué va a terminar, pero ya está impactando al mundo, ¿no? Y quise hacer este episodio porque veo en mi entorno, en mis clientas, en las redes sociales y en mí misma también, obvio, cómo todo esto nos remueve. Y aunque a la mayoría de nosotras no nos afecta directamente, sí seguro muchas tenemos personas cercanas judías, personas cercanas de ascendencia árabe o palestina, y además con la cantidad de imágenes e información que está circulando es muy fácil enganchar emocionalmente, ¿no? Nunca antes en la historia habíamos tenido un acceso tan directo a acontecimientos mundiales que pasan al otro lado del mundo y tan gráficos, ¿no? Las imágenes que están circulando son bien fuertes. Así que, bueno, este episodio va a ser uno cortito. Solo quiero traer mi visión de conciencia y la práctica psicoespiritual que yo aplico en estas experiencias que tiene que ver con poner en práctica justamente lo que predicamos, porque las enseñanzas no solo aplican para cuando las cosas andan bien, sino que sobre todo cuando las circunstancias son desafiantes. No podemos utilizar las circunstancias exteriores que ocurren a nuestro alrededor como excusas para soltar nuestras prácticas. Entonces, lo primero, es reconocer lo susceptible que somos a las influencias externas y cómo muy fácilmente nos dejamos llevar por lo que pasa, lo que dicen los demás, los medios, que ojo, los, los medios mienten, tienen sus propios intereses, están manejados por poderes que no conocemos. Por lo tanto, no podemos asumir lo que aparece en un medio de comunicación como la verdad y la realidad. Y yo sé que es desafiante porque son de los pocos referentes que tenemos como una verdad objetiva, pero la verdad es que no es objetivo. Los medios de comunicación no son objetivos y estamos llegando a tal punto de la distorsión en la comunicación de los medios que realmente no podemos creer a ciencia cierta nada que no experimentamos nosotros con nuestros propios ojos, con nuestra propia vivencia, ¿no? Y eso cuesta porque nos hace entrar en un espacio de incertidumbre. Preferimos agarrarnos de lo que nos dicen los medios porque nos dan alguna sensación de seguridad, alguna sensación de realidad, pero lamentablemente es falsa. Y también nos dejamos llevar mucho por el deber ser, lo que se supone que es correcto, sin hacer un proceso de conciencia, de reflexión, una reflexión personal, ¿no? Individual, que tenga que ver con qué es lo que yo pienso, cómo yo veo las cosas, cuáles son mis principios. Y claro, cuesta hacer eso porque nos falta algo muy importante que les voy a decir ahora. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que millones de personas se lanzan a tirar opiniones, a juzgar, a condenar todo así como automáticamente, como si las cosas fueran blanco o negro. Y esto para ambos lados, ¿no? No estoy hablando de un lado en particular, sino que ambos lados hacen lo mismo. Es lo mismo en ambos lados. Y lo he visto en personas que están apoyando el lado de Israel y personas que están apoyando el lado de Palestina. Y de esos millones de personas, la verdad de las cosas es que el 90% no tiene puta idea de lo que está hablando. Realmente no sabe, no tiene idea. Nunca en su perra vida ha escuchado hablar sobre la historia de Israel y Palestina. Es primera vez en su vida que la escucha, o si lo ha escuchado alguna vez, lo escuchó en un, no sé, ramo de historia en el colegio hace 200.000 años y lo que ve en las noticias. Y para de contar. Y desde ahí está haciendo estos juicios de valor y estos juicios condenatorios de blanco o negro. El 9% del resto del 100% tiene un sesgo, o sea, está condicionado para ver la realidad solo con una perspectiva, desde una perspectiva. Entonces todo lo que ve, todo lo que lee, todo lo que le cuentan está filtrado por ese sesgo. Por lo tanto, es incapaz de ver el panorama completo, ¿no? La imagen completa.
Y solo un 1% tiene un conocimiento, entre comillas, global de las cosas, o sea, un poco más objetivo, porque lo han vivido de cerca, porque han vivido ambos lados de cerca, con una experiencia personal, con una vivencia personal. Yo personalmente solamente me he encontrado con un testimonio desde ese lugar, que es el testimonio de Gabor Mate, que es un psiquiatra, especialista en trauma, de hecho, que yo sigo por eso, no lo sigo por este conflicto. Y él da un testimonio bastante parcial, ¿no? O sea, es decir, toma en cuenta ambas experiencias porque él las vivió. No voy a hablar en profundidad de qué es lo que él dice. Quizás puedes buscar el video, no sé si está en YouTube, yo lo vi en otro lado, pero bueno, tú búscalo si quieres satisfacer esa curiosidad. Pero lo que te quiero decir con esto es que no son muchas personas las que están comunicando desde ahí. Es realmente muy poca gente. Entonces, obviamente que estos porcentajes los estoy inventando, no son exactos. Lo que quiero que comprendas, o lo que te quiero transmitir en realidad, es que toda la comunicación que vemos allá afuera y lo que se está hablando y lo que se está diciendo y lo que se está opinando es desde una profunda ignorancia. Y además, ojo, el 0,0000001% realmente sabe lo que está pasando, que son las élites que están detrás de todos estos movimientos mundiales políticos de los que no tenemos puta idea, porque no estamos en esa franja de poder donde podemos acceder a la verdad verdadera, ¿no? O sea, en realidad no tenemos idea, no sabemos, no entendemos. Y todas estas cosas son de un nivel de complejidad tan profundo que involucra lo humano, lo político, lo geopolítico, lo social, lo energético, lo kármico, o sea, es una cosa monstruosa de lo complejo que es. Entonces, necesitamos reconocer esa ignorancia. No tenemos puta idea, no sabemos, no entendemos. Porque no reconocer esa ignorancia, creer que entendemos, creer que sabemos, es lo que genera esta activación colectiva de guerra, ya no allá en el campo de batalla, guerra aquí, en tu casa, en las redes sociales, entre amigos, entre familias, entre parejas, a miles de kilómetros, en personas que seguramente nunca han puesto un pie allá. Entonces, en vez de estar conectados con la compasión masivamente, mundialmente, nos conectamos con la rabia. ¿Y qué estamos alimentando ahí? ¿Estamos alimentando la paz o estamos alimentando la guerra? Y aquí seguro saltan los que dicen, ay, pero es que mantenerse neutro, no elegir un lado, es apoyar a los malos, comillas, ¿no? Es validar lo que hacen, según lo que cada uno determine que son los malos, ¿no? Porque de nuevo, es el mismo discurso en ambos lados. Los del lado de Israel te dicen que no apoyarlos a ellos es apoyar el terrorismo, y los del lado de Palestina dicen que no apoyarlos a ellos es apoyar el genocidio. Pero no es verdad, es una falacia. ¿Quién puso esa regla? ¿Quién puso la regla que si no elijo un lado significa que estoy apoyando la violencia? No elegir un lado es reconocer que no tengo suficiente información ni conocimiento para dar una opinión informada ni hacer un juicio. Y puedo hacer eso y reconocer que lo que está pasando es terrible, globalmente. Ahora, si quieres elegir un lado, si quieres tener una opinión, está perfecto. Infórmate, estudia, lee, no de las redes sociales, no de lo que dice el activista de un lado o del otro. Lee historia, estudia historia y de ambas perspectivas. Y luego ve si es que eres capaz de dar una opinión informada y certera y como drástica, ¿no? De quién tiene la razón y quién está equivocado, quién es el malo y quién es el bueno. Yo ahora estoy leyendo de ambos lados y te digo, es mucho más complejo de lo que lo hacen parecer. Los que están de un lado o del otro, o sea, de un lado o del otro te dicen, no, esto es así, es clarísimo, es obvio, es evidente, y todo está pasado, y estos son los hechos, y estos son los facts, como esta es la verdad.
Pero por algo este conflicto lleva tanto tiempo, porque es realmente muy complejo y hay mucho que no podemos entender. También por un tema cultural, porque la manera de pensar, la lógica de ellos es totalmente diferente a la nuestra en Occidente, en nuestra cultura. Y además mucho está muy manipulado, mucho de la historia está muy manipulado y tergiversado o olvidado, porque viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa hoy es la consecuencia de miles de años de historia, miles de años, de causas y efectos que se han ido acumulando y acumulando hasta llegar al efecto de hoy. Nada es casual, nada es como, ups, pasó. No. Y comprender toda esa maraña de causas y efectos que está haciendo posible la realidad que ocurre hoy o sea, para mí es prácticamente imposible para la mente humana y por algo es que no se resuelve este conflicto en tanto tiempo. Entonces, ¿cuál es la práctica de esto? Pausa, pausa antes de opinar, antes de juzgar y pregúntate, ¿tengo suficiente información para entender qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si la respuesta es no, probablemente lo mejor sea callar, sea mantener silencio y mantenerte en una actitud reflexiva, observadora, aprendiendo. Lo segundo es que ocurre mucho en este tipo de experiencias que se ocupa el sufrimiento como un virtue signaling. ¿Qué significa eso? Como tengo que sufrir por lo que está pasando para mostrar que soy buena persona. Porque si no sufro, entonces soy mala persona y no me importan los demás y no soy empática. Estoy como haciendo señales a mi virtud de bondad, ¿no? Y sí, claro, esto es muy doloroso lo que está pasando y es natural que nos dé tristeza saber que millones de personas están pasando por esto. Y si te pones a leer las historias de la gente, evidente que es triste. Dos cosas con eso. Primero, también hay una evidencia ahí de que estás muy pegada probablemente a las redes sociales, a las noticias, y eso nunca trae nada bueno. Ahora, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve sufrir y estar así toda en el drama? Borja Vilaseca dice que si sufrir y preocuparse sirviera de algo, organizaría sesiones de preocupación masiva, ¿no? Juntémonos todos a sufrir para ayudar. Pero no es así. Tu sufrimiento no le sirve de nada a nadie. Preocuparte no le sirve de nada a nadie. No es útil. Ni siquiera podría decir que es empático, porque ahora en vez de poner la atención en cómo ayudar al otro que realmente está atravesando la experiencia, estoy ocupada en mi propio sufrimiento. Entonces termina siendo un acto egocéntrico. A ti no te está pasando nada. ¿Por qué sufres? No se trata de ti. Y obviamente aquí me estoy refiriendo a todas las personas que no están directamente afectadas por esto. Quizás sí hay alguna de ustedes que está afectada directamente por esto, con un familiar que está allá, alguna persona que haya perdido la vida. Y claro, ahí es otra historia. Estoy hablando de las personas que no están directamente afectadas o viviendo una experiencia directa con esto. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la práctica? Despabila, mujer. Tráete el momento presente, aquí y ahora, donde a ti no te está pasando nada. ¿Te importa mucho lo que está pasando? ¿Te duele demasiado? Perfecto. Colabora, pero colabora de verdad. Dona a organizaciones de ayuda humanitaria. Llama a tus amigos que sí estén afectados directamente por esta situación y pregúntales qué puedes hacer por ellos. Y eso es prácticamente lo único que podríamos hacer de este lado del planeta, a menos que quieras ser voluntaria e ir a ayudar allá, que seguramente nadie quiere hacer eso, pero ay, me importa tanto, pero no suficiente como para ir a colaborar allá, ¿no? Entonces, preocuparte es un acto egoico, egocéntrico, y que seguramente tiene mucho más que ver con tu tendencia a la preocupación que con empatía real por los demás. Y esto me lleva al tercer punto, y es que todas estas experiencias son una oportunidad para ver qué hay dentro de nosotras. Porque así como cuando aprietas un limón sale jugo de limón, cuando la vida te aprieta sale lo que hay dentro de ti. Entonces es una oportunidad para darte cuenta de cuáles son tus automáticos, cuáles son tus patrones, tus emociones reprimidas, tus valores, tus principios. ¿Quién eres tú en esta experiencia? ¿Te enrabias? ¿Te enojas?
sientes ira, te molestas, estás perturbada, o quizás te vas al drama y a la tristeza y no puedo hacer nada porque esto es demasiado terrible y te paralizas y lloras y sufres, o quizás estás preocupadísima, con mucho miedo, con pánico de cómo esto va a llegar a Chile en algún momento, o qué va a pasar, una tercera guerra mundial, se va a acabar el mundo, o quizás si estás más cercana a algún lado de los que están en conflicto, te sientes traicionada porque el otro no hizo esto o porque hizo esto otro y estás esperando que todos los demás vengan y hagan algo por ti o que te apoyen de alguna manera y cuando no lo hacen, entonces es una traición y entras en conflicto con todas las personas a tu alrededor. O quieres tener razón a toda costa y discutes con todos a tu alrededor y estás dando tu opinión en todas partes. ¿Qué haces? ¿Estás celebrando la muerte de personas? ¿Te pones feliz porque algunas personas están muriendo de cualquier lado del bando, de cualquier lado del conflicto? ¿Le deseas mal a alguien? ¿Estás deseando que alguien sufra, que alguien pierda? ¿Estás peleando con la gente a tu alrededor, en redes sociales, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo o en tu mente? ¿Estás peleando en tu mente con todo el mundo? Juzgas a los demás por lo que piensan, por lo que hacen, por sus opiniones, las condenas, estás determinando quién es bueno, quién es malo según cómo actúa en esta situación. Y pregúntate, ¿qué dice todo eso de ti? ¿En qué otras áreas de tu vida eres o haces lo mismo? ¿Qué resultados te trae todo eso? ¿Es coherente con la vida que quieres vivir? ¿Con una vida que ames? Entonces la práctica aquí es darte cuenta de qué te perjudica más de lo que te suma. Que hagas el ejercicio de salir de tus patrones automáticos, de lo que tiendes a hacer automáticamente, y que entres en coherencia con lo que corresponde a esa vida que quieres vivir. Que seas esa persona que es coherente con esa vida. O al menos que aproveches esta oportunidad para mirarlo, para reflexionar, para mirarte a ti, en vez de tener todo tu foco afuera, ¿no? Y te quiero dejar con una frase de Osho que dice, la paz nunca ha sido conocida porque la paz es algo que el individuo tiene que crear. La paz es algo que la masa, la nación, los políticos, las ideologías, las iglesias crean. Cada individuo tiene que crear la paz. Yo te pregunto a ti, mujer, ¿tú qué estás creando? No solo en relación a esto, en tu vida, en tu día a día, con los demás, en tu interior. ¿Estás creando paz o estás creando guerra? Yo estoy mirando eso también en mí. Muchas gracias por estar ahí. Buena semana.